Bueno, hermanos, hoy continuamos con las motivaciones bíblicas para lo que es la evangelización. La semana pasada vimos lo que es un mandato, la gran comisión, y vimos que la fe es por el oír la palabra de Dios, y es para que haya fe tiene que haber proclamación de la palabra. Hoy vamos a ver la tercera motivación. La tercera motivación es por causa de los elegidos. Es la tercera motivación para llevar el mensaje y evangelizar. Primero, antes de entrar, quiero explicar para que entiendan y profundicen, aquel que no sabe, que profundice más lo que es la doctrina de la elección, lo que también es la doctrina de la predestinación. Primero vamos a entrar a explicar la importancia de esta doctrina en lo que es la salvación. La salvación es totalmente de Dios. Es Dios haciendo esa obra en el pecador que se expone a su palabra. Esta doctrina es fundamental para lo que es la salvación. A través de la historia de la iglesia cristiana ha sido de mucha controversia esta doctrina entre diferentes posturas teológicas. Ha habido debates no edificantes, feroces y a veces feos en cuanto a esta enseñanza. No todos aceptan esta doctrina, y desde tiempos atrás siempre ha habido una disputa en cuanto si es de Dios, si no es de Dios, pero hay suficientes evidencias bíblicas para que esta doctrina sea estudiada, sea aplicada en la iglesia. Dios ha querido relevarnos la elección en su santa palabra. Entonces su autoridad, sabiduría y bondad nos llama a contemplarla con la anticipación que nos ayudará a glorificarle y disfrutar de él para siempre. Vamos a ver primero algunas objeciones que se le hacen a esta doctrina, y para que vean que es fundamental en la salvación y en el plan redentor de Dios para salvarnos. Y vemos que dice: la salvación es totalmente, 100% obra de Dios. El hombre no tiene ninguna participación en la salvación. La única aportación del hombre a la salvación es la depravación de su pecado. Vamos a ver Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Aquí vemos que es por gracia y es por medio de la fe, que es don de Dios. Así que la gracia que Dios da
Y el don viene de la fe, viene totalmente de Dios. No es de vosotros, pues el don no es por obra para que nadie se glorifique. Es decir, que si el hombre tiene en que sea un 1% de decisión en la salvación, ya entonces no es 100% de Dios. Entonces, aquí la palabra es clara y que el hombre no tiene nada que ver. Después vamos a ver cómo es que actúa esta enseñanza en cuanto a esto. El hombre en su depravación total, sumido en su pecado, no busca a Dios. Está alejado en su rebeldía y enemistad con Dios. Vamos a ver Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios todos se desviaron, a una sola hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Amén. Es decir, ya lo primero, que la salvación es totalmente obra de Dios. El hombre no puede tomar la decisión de buscar a Dios, porque el hombre en su depravación de pecado está alejado de Dios. No hay nada bueno en el hombre. No hay nada bueno que lo haga buscar a Dios. Y están desviados de toda la unión y la comunión de Dios. En la depravación del hombre, en su estado caído que tiene el hombre no puede buscar por sí solo la comunión con el Señor. Y la palabra es clara. Dios es quien tiene que buscar al pecador para que entonces él reaccione y busque y le dé la capacidad para buscar a Dios. Entonces, nadie que está sin Cristo por sí solo puede buscar al Señor. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados, y su depravación, su carnalidad, su rebeldía y esclavitud al pecado no lo puede por sí solo buscar de Dios. Porque dice, no hay justo ni aún uno, nadie. Y en Romanos 33, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya van dos principios. La obra de Dios y el hombre en su estado caído, en su estado carnal, por sí solo no puede buscar al Señor. Después vemos, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Solo con la intervención divina, sobrenatural del Espíritu Santo, puede recobrar vida en Cristo Jesús. Y vamos a verlo, un pasaje muy ilustrativo. Lo vemos en Ezequiel 37, del 13 al 10. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor, omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones
haré que les salgan carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Amén. Amén. Aquí vemos en el contexto de este pasaje, vemos que el pueblo de Israel estaba sin esperanza, estaba apartado de Dios, y el pueblo en su pecado, en su idolatría, ellos estaban secos, estaban con esa muerte, y Dios le da esa profecía que por medio de ese espíritu Él iba a restaurar al pueblo de Israel y vivificando sus huesos para una nueva vida con esperanza con Dios. Este pasaje resalta claramente la forma en que Dios nos da esperanza. La imagen de muerte y desolación resalta los resultados devastadores de la caída del hombre por el engaño de Satanás. El pecado ha matado toda la raza humana espiritualmente, absolutamente sin vida. Los predicadores del evangelio, tanto los evangelistas, los misioneros, los creyentes en general, pueden predicar con todo su corazón el mensaje de Dios. Podemos conmover los huesos de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, pero hasta que llegue el Espíritu de Dios sobre ellos, no podrá haber vida. Entonces vemos este pasaje como ilustra cómo que el estado de pecado, de muerte que está uno, el pecador, cuando está alejado del Señor. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El alejado de Dios es muerte espiritual. Entonces, ¿cómo es que Dios? Es mediante el llamado del Evangelio. El profeta le da profecía, está llevando el mensaje, y a su vez Dios llega con su espíritu y da vida. Entonces la salvación es 100% de Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos huesos secos en Dios, y un muerto por sí solo no puede tener vida. Tiene que venir un agente externo, y ese que está muerto espiritualmente responda con fe al llamado del Evangelio. Y para responder con fe es mediante el llamamiento eficaz, que ahora lo vamos a ver. Esta doctrina de la elección desmantela, echa por tierra toda creencia en cuanto que el hombre tiene alguna participación o toma de decisión en aceptar o no la salvación por méritos propios o interés personal. Además
de que Dios hizo la elección o también que Dios hizo la elección por un conocimiento previo de que esa persona respondería con fe. Así también el hombre no puede tener ningún porcentaje. Si Dios en su omnisciencia, Él hubiese aplicado este principio, entonces el hombre tiene alguna participación en la elección. Y esto solamente es por la voluntad soberana de Dios, que al que Él eligió sin conocimiento previo, cuando sea predicado el Evangelio, en su gracia irresistible y por su poder sobrenatural, esa persona iba a responder con fe. Es algo que Dios lo hace. Acuérdense que en Éxodo 20 Dios no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso y Él lo comparte. Si el hombre toma la decisión, ok, lo acepto o no, entonces eso no es como enseña la palabra. Al que Dios llamó, Dios lo salvó. Entonces ahora vamos a definir la doctrina de la predestinación de personas para salvación. Es un acto de Dios en su eternidad, antes de la creación, mediante el cual, en su soberano beneplácito, sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de personas para hacerlos recipientes de la gracia especial de eterna salvación. La elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana por medio de Jesucristo. Para los que toman nota, esta definición yo la tomé de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dios no tiene o no tenía ningún compromiso en salvarnos. No era necesidad para Dios salvarnos. Él lo hizo por su beneplácito. Todos nacidos de Adán hemos heredado el pecado original. Todos nacemos con el pecado ya en nuestras vidas. Entonces dicen que Dios es injusto al elegir a algunos para salvación y a otros no lo eligió para salvación. Y no es correcto. Todos éramos pecadores. Todos merecíamos la condenación. Es como que ahora llegue el gobernador de un estado y llegue al pabellón de la muerte, que todos tienen que morir porque ya están fijados su fecha para morir. Ya han sido asesinos, violadores, etcétera, 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 y todos ya tienen fecha para morir. Y llega el gobernador y le dice: tú afuera y tú afuera. Los demás se quedan. Oye, ¿por qué nosotros no? Si todos tenían la misma condición, todos iban a morir. Lo que Dios en su beneplácito eterno y por su voluntad soberana, Él decidió que esos tres salieran y los demás, pero no pueden decir los demás que se quedaron. ¿Y por qué nosotros no? Todos tenían el mismo derecho. Es Dios haciendo esa elección soberana. Dios tenemos, no solamente es un hecho de a veces en nuestra capacidad humana limitada, no entendemos los designios del Señor. Ahora vamos a ver ejemplos de esta doctrina en la palabra. Efesios 1, del 3 al 5.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Y vemos bien claramente cómo se aplica la doctrina. En segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. ¿Quién lo tiene? Segunda de Tesalonicenses del 2, del 13 al 14. Capítulo 2, ¿verdad? Pero Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios les escogió para ser salvos mediante la obra de santificación del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Hasta dónde? 14. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Quiero también otro ejemplo de lo que es esta doctrina de la predestinación. Segunda de Timoteo 1:9. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que ya nos escogió desde toda una eternidad. Y vamos a ver Romanos 8, del 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Fíjense, esto llama lo que es la predestinación y a su vez en el sentido en que está aplicado el verbo, lo vemos que el verbo está en pasado. Entonces, él hace al que predestina es la seguridad eterna de su salvación. Al que él llamó, lo justificó. Y al que justificó, a este también lo justificó y a este también lo glorificó. Que sí que cuando Dios elige, Él nos da esa seguridad de la salvación. Eso es algo que es un decreto eterno. Y por la omnipotencia de su voluntad soberana, ese que Él escoge, ese es salvo. Y no va a perecer. Entonces, es la grandeza y es la gran motivación que tenemos en cuanto a la evangelización. Entonces, ahora, vamos a ver acá algunas características de lo que es la elección, de lo que es esta doctrina. Es una expresión de la voluntad soberana de Dios. Es decir, que de su divino beneplácito excluye la idea que se determine por algo que haya hecho el hombre como fe, buenas obras o cosas vistas por Dios de antemano. Entonces, aquí vemos la grandeza y el poder de Dios. Aquí vemos el Dios que nosotros servimos. El Dios que Él no tiene necesidad de que
de ver en una persona si va a responder con fe o no cuando se le llame a la palabra, sino que la persona que él eligió, él por su poder, esa persona responde al llamado de Dios. Es inmutable. Dios no cambia ni sus designios, sus propósitos, subsisten por siempre. Sus planes es a lo largo de los siglos, por lo que hace que la salvación de los elegidos sea eterna. Es inmutable. Dios no va improvisando en el camino. Dios no va, ay, esto me salió mal, ahora voy a corregirlo aquí. Es un plan lineal del plan de salvación de Dios. Y Dios no cambia sus designios. Al que Él salvó, al que Él eligió para salvación, ese Dios se va a cumplir el objetivo de Dios y el propósito en esa persona. No es que va, esta persona me falló, esto me salió mal. Eso no es así. Dios es el plan, la Biblia es un hilo directo desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un hilo directo, es un plan, una obra de Dios que fue trazada desde la eternidad para la salvación y el plan redentor de Dios. Es eterna. Es decir, que desde la eternidad la elección es divina, no es temporal. Al que el Señor eligió, no es que lo eligió por un tiempo y después ya le quitó esa condición. No, esa persona va a estar elegida por siempre, en la eternidad. Es decir, que llegará en el tiempo de Dios ya predestinado para esa persona, llegará el momento que se le va a predicar el Evangelio. Dios siempre va a buscar la forma de que esa persona le llegue el Evangelio. Siempre, de la forma. Aunque a veces lo hace hasta en una cama de hospital, ya en sus últimos momentos, ahí viene Dios y hace esa obra en esa persona, porque es un elegido. Entonces, no es que, este se me escapó y, no. Ya siempre Dios va a buscar la forma en su propósito eterno, que esa persona que Él eligió, esa persona va a creer en el Señor Jesucristo. Vemos el ejemplo de que estaba con Cristo en el madero. Él le dijo, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estaba ahí. ¿Qué es lo que le faltaba para morir a ese hombre? Nada, era cuestión de horas. Pero ya Dios lo había elegido a él. Y en ese momento él dio fe de que creía que era el Mesías y que él tenía el reino. Y ya Dios, ahí Cristo lo salvó. Entonces, su plan eterno siempre se cumple. Es incondicional. No depende en ninguna manera de la fe ni de buenas obras preconocidas en el hombre, sino del soberano beneplácito de Dios, quien es el originador de la fe y de las buenas obras. Son fruto de la gracia de Dios. Así que Él, en su soberanía, dice, no, porque habla bonito, porque es más feo, porque va a ser más alto, porque va a ser más chiquito. Es incondicional. Él no hace excepción de personas. Él desde su trono en el cielo de la eternidad, Él a cualquiera Él lo puede elegir para salvación. Y la última es irresistible, que es por su gracia irresistible de Dios. Significa que el hombre no puede oponerse a su ejecución. Su oposición al llamado no perdura por siempre, pues Dios puede y ejercita su influencia sobre él, el Espíritu de Dios en esta persona, para que él ceda a este llamamiento. Esa gracia irresistible de Dios, el que es elegido se puede oponer en un momento. Ok, y no, yo no quiero, ahora no, ok, después se le vuelve a predicar, pero llegará el momento de Dios dice, hasta aquí, basta, y cae. Mi hija practicaba la hechicería
y no quería saber nada de Dios. No quería saber nada de Dios. Y yo le predicaba, yo le hablaba a ella y me colgaba el teléfono. Y a veces cuando iba a su casa, eso era. Y gracias a Dios fue cediendo y hace 2 domingos que ya se bautizó. Y ya Amén, gloria a Dios. y ya se entregó al Señor. Y eso es para la honra y gloria de Dios. La honra y gloria de Dios. Practicar la hechicería, hija, eso no. Pero digo, entonces eso es un aliento, una motivación más para que no nos desanimemos. Porque el que es elegido por Dios no puede oponerse a esa gracia y a ese llamado. Entonces ahora vamos ya a entrar en lo que es la lección. Es una motivación para la evangelización. Aquí es el llamamiento eficaz. Aquello a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolo del estado de pecado y muerte en que están por su naturaleza, llevándolo a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando de todo espíritu inmundo y poniendo su espíritu en sus mentes y en sus corazones, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándole el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, renovando sus voluntades y su poder, y por su poder omnipotente, incluyéndolos a lo que es bueno y llevándolos eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que van en total libertad, no van como diciendo van forzados, sino que al que Dios hace esa obra va en gozo, va en alegría y va con una disposición bien abierta a lo que es el llamamiento de Dios. Entonces vamos a ver Mateo 22, 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén, amén. El Evangelio llama a la vida el que lo oye, pero Dios ha escogido algunos, pocas personas. Cuando decimos pocas personas es en referencia al total de la humanidad. Son muchos, pero si lo comparamos con el total de la humanidad, son pocos. Y ellos responderán correctamente al mensaje y vendrán al Señor. Solo aquellos que han escogido recibirán la corona de vida y estarán sentados en la cena de la boda del Cordero. Y esta elección no depende de ninguna condición ética ni moral previa vista en Dios sobre esta persona. Sabiendo que Dios ha elegido a algunas personas para salvación, es un estímulo más que tenemos nosotros para evangelizar, para predicar las buenas obras de salvación para a toda criatura y a toda nación. Esta doctrina nos da la garantía que tendremos éxito en la predicación del Evangelio. Pues hay muchas personas elegidas por Dios que necesitan que se les predique para que respondan con fe a este llamado. Entonces, siempre soltar la semilla, siempre soltarla, porque en un grupo de 20 personas puede ser que haya 2 o 3 que sean elegidos y esos van a responder con fe al llamado del Evangelio. Entonces, si pasa alguien y nos da esa oportunidad y de hablarle a esa persona del Evangelio, que esta doctrina nos venga a la mente y digo, si esta persona es elegida, ¿cómo la voy a dejar pasar? Y si es elegida por Dios, y si es una oveja que ya Dios eligió, tengo que hablar a la persona. Entonces, que esta doctrina sea esa función, ¿entiendes? Solo nuestra función es llevar
el evangelio. Nuestra función es llevar y predicarle. Ya Dios es el que hace la obra sobrenatural en esa persona. Y eso lo vemos en Hechos 47, 49. Esto Hechos 13. dice, esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. El mensaje del Señor se anunció por toda la región. Amén. Amén. Ahí vemos como que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Otra versión, elegidos. Entonces, ahí se ve que el apóstol Pablo, él estaba predicando la palabra. ¿Y quiénes fueron los que fueron salvados? Los que estaban elegidos. Entonces, esa gran motivación que nos da la predicación de la palabra. Dios, somos sus instrumentos, somos sus colaboradores, pero tenemos que estar bien preparados y bien equiparnos, porque Dios hace su obra sobrenatural, pero siempre que se predique y que se esté dando el verdadero evangelio. Un evangelio falso, un evangelio dado, un evangelio que no es de Cristo, ahí no actúa el poder de Dios. Y eso es lo que da conversiones que son conversiones fallidas, conversiones que después vemos hermanos que se van, que después se regresan al mundo. Y no es que sea que hayan perdido la salvación, sino que nunca fueron salvos, porque no se les predicó el evangelio. Dieron el paso al frente, pero por motivaciones, por emociones, pero no porque hubo una obra sobrenatural en la regeneración de sus corazones y de sus mentes. Entonces, es por eso que tenemos que estar preparados y equipados en lo que es el verdadero mensaje del evangelio. Y ya para terminar, en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también deben traer y oír mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Este versículo es potente. Es potente en la iglesia, en la religión cristiana. Aquí vemos el ejemplo también de lo que es la elección. También tengo. Cuando él dice tengo es porque ya son de Cristo. Es porque ya Él lo eligió. ¿Okay? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que no están en Israel. Ovejas que ya está hablando de nosotros, los gentiles, los que estamos fuera de Israel. Aquellos también debo traer. Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ovejas que son de Cristo, pues han sido elegidas desde la eternidad. Ya Él la da como, fíjense, todavía no se le ha predicado la palabra, pero ya Él la da como que son de Él. ¿Por qué? Porque ya Él la eligió desde la eternidad. Converso de todo el mundo gentil. Oirán la voz de Cristo no directamente de Él, sino a través de la predicación fiel de sus siervos, de nosotros, de la palabra de Dios. No habrá dos rebaños, dice, habrá un solo rebaño. Es decir, que no habrá dos iglesias. No habrá la iglesia de los judíos y no habrá iglesia de los gentiles. Es un solo rebaño, una sola iglesia. Que estarán unidos tanto los judíos convertidos al cristianismo como los gentiles que hayan también tenido fe en el Señor Jesucristo, donde se unen todos los pecadores salvos del mundo, de todas las naciones. Es una
única iglesia, no son dos iglesias, gobernada por la palabra de Dios y el pastor, rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es un solo pueblo, no son dos pueblos, es el pueblo de Dios, el pueblo de los redimidos, tanto judíos como gentiles, y un solo pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor más grande y verdadero que tiene la iglesia cristiana. Lamentablemente se quiere dividir las iglesias y no, para Dios, aquí está claro, es un solo pueblo, es un pueblo redimido por Dios. Entonces, hermano, no sé si alguien tiene alguna pregunta de esta doctrina. Es fundamental, no podemos, hay que estudiarla, hay que ir ponerla en práctica. Y es también una buenaventuranza para cada uno de nosotros que estamos aquí, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos por Él. Hay otras ovejas que están allá afuera que también necesitan ser llamadas y que también no sabían, como nosotros, que son elegidos por Dios y que no saben que tienen esa bendición del Señor. Y nosotros no podemos negarle esa bendición. ¿Por qué? Porque también lo hicieron con nosotros y nosotros también tenemos que llevarle ese plan de salvación y salvar sus vidas. Este sábado, ayer, fue la evangelización y vinieron un buen grupo, pero yo les animo, hermanos, que se sumen para que llevar a cabo esta gran comisión y no ser egoísta con nuestra fe. Hay mucha necesidad allá afuera, hay muchas ovejas como éramos nosotros, que cuando Cristo dice y oirá mi voz y yo le voy a hablar, es que lo está haciendo, Él lo está haciendo a través de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Entonces, ya la próxima semana vamos a continuar con la cuarta evidencia. Entonces, ya sería todo por hoy.